Emotion-driven, impulsive decisions are often destructive. That is why, as Christians, we cannot afford to slip into a state of spiritual slumber. Because when your mind sleeps, Satan takes the opportunity to attack. Gracia y paz a todos en el poderoso nombre de Jesucristo. Hola a todos, me llamo Cristina y tengo el maravilloso privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Y esta palabra de Dios está diseñada para hacer que la fe crezca en tu corazón, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y quiero alentarlos en primer lugar en cuanto a nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 17. Seremos alentados por los judíos de Berea y el enfoque que adoptaron a la palabra de Dios cuando oyeron al apóstol Pablo predicar el Evangelio. Así que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Hechos 17, versículo 11, y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Hay alguien aquí deseoso por escuchar la palabra de Dios? Déjame escuchar a alguien decir en casa, gran entusiasmo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. A Dios sea la gloria. Ya sabes, los judíos de Berea no solo tomaron como verdad lo que decía el apóstol Pablo por su buena reputación, sino que combinaron un entusiasmo por la palabra de Dios con un sentido de responsabilidad para ir a casa, para examinar las Escrituras por sí mismos, para recibir su propia revelación personal, para ver si lo que decía coincidía con las Escrituras. Y mientras lo hacían, muchos creyeron. Así que hoy quiero alentarlos a no limitarse a escuchar esta palabra con entusiasmo, sino que tomes tu tiempo para escuchar este mensaje y ver las Escrituras todos los días, para recibir tu propia revelación personal de lo que Dios quiere decirte hoy. Así que oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de recibir la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a tu palabra con hambre y apertura, nos alienta y fortalece la fe. Así que ahora mismo dejemos que nuestros corazones escuchen la voz de Dios, que nuestros corazones escuchen la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, pueblo de Dios, quiero hacerles una pregunta hoy. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación de presión? Recuerden ese momento, o tal vez estás en una situación de presión en este momento. ¿Alguna vez te has encontrado reaccionando mal a la situación? Por el estado de tu corazón, por el estado de tu mente, en ese momento de presión. Ya sabes, como cristianos, no debemos dejarnos llevar por las emociones, impulsadas o controladas, porque la fe no es un sentimiento. Pueblo de Dios, el manejo de los sentimientos y emociones es muy importante. Y una cosa está clara, una buena decisión nunca puede venir de un cansado, frustrado, distraído o desprevenido corazón. Hoy en día muchas personas se arrepienten de sus decisiones financieras, derrochando dinero en artículos que no necesitan. Compras impulsivas. Lo llaman terapia de compras, solo para arrepentirse de lo que han comprado simplemente por la mala gestión de sus emociones. Mientras otras personas se encuentran en tiempos de crisis financiera,
lamentando sus decisiones de endeudamiento, al solicitar préstamos con intereses altos o hacer acuerdos informales de préstamos que consideran que resolverá su problema inmediato, solo para enfrentarse a una deuda abrumadora, cargos ocultos y tácticas de cobro agresivas. Algunas personas han manchado completamente su reputación profesional al discutir con su jefe en el calor del momento, cuando no supieron guardar su corazón, cuando se intercambió una palabra de crítica en un momento de presión. Algunos padres incluso han retirado a sus hijos de escuelas excelentes, simplemente después de un desacuerdo con el maestro, solo para arrepentirse de su decisión apresurada. Las decisiones impulsivas e impulsadas por las emociones suelen ser destructivas. Es por eso que como cristianos no podemos permitirnos el lujo de caer en un estado de letargo espiritual. Porque cuando tu mente duerme, Satanás aprovecha para atacar. Pero cuando tu mente se vuelve espiritual, estará en su mejor momento para Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Este libro de Gálatas realmente establece el conflicto entre la carne y el Espíritu. Nuestras tendencias carnales están en desacuerdo con el Espíritu. Ya ves, todo el mundo tiene que controlar sus tendencias carnales, porque cuando nuestro espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil. Así que mientras estemos aquí, viviendo en este cuerpo, cada uno de nosotros tiene que lidiar con la carne. Ya sabes, muchas veces estamos tan enfocados en gestionar nuestros hogares, estamos tan enfocados en gestionar nuestras carreras, nuestros hijos. Pero pueblo de Dios, somos conscientes de la importancia de manejar nuestra carne, y nadie está por encima de la tentación. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, así como nosotros. Y sin embargo, Él no tenía pecado, como dice en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Esto nos llevará al título del mensaje de hoy. Velad y orad. Dile a tu vecino, velad y orad. Pueblo de Dios, es necesario que velemos y oremos para que no caigamos en el pecado, para que podamos vencer nuestras tendencias carnales y responder a las situaciones tal como lo hizo Jesús. Vamos a aprovechar la oportunidad para comparar y contrastar a nuestro Señor Jesucristo con Simón Pedro cuando estaban en una situación de presión en las horas previas a la crucifixión de Jesús. Ahora bien, esta es una parte realmente importante de la Biblia. De hecho, podrás ver los diferentes relatos en los 4 evangelios. Pero hoy vamos a echar un vistazo a Mateo, capítulo 26, y leeremos desde el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo».
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Qué oración tan maravillosa! Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¡Wow! Jesucristo sin duda se encontraba en una situación de presión. De hecho, en el relato del Evangelio de Lucas incluso se dice que Jesucristo sudó sangre. Eso es mucha presión. Pero Jesucristo respondió a esa presión espiritualmente. Examinemos ahora los factores que causaron esta presión. En primer lugar, Jesucristo era plenamente consciente de la muerte brutal que le esperaba. En segundo lugar, los discípulos debían estar velando y orando, pero ellos estaban durmiendo, ajenos a la importancia de la hora presente. Y si esto no fuera suficientemente malo, Jesucristo miró hacia arriba, y hacia él venía Judas, alguien a quien él había amado, que había comido con él, que había invertido su sabiduría, su conocimiento. Él lo había tenido como parte de sus 12 discípulos. Estaba caminando hacia él para darle un beso. No un beso de amor ni de respeto, sino un beso de traición. Y también esto fue profetizado en el libro de los Salmos. Cuando David dijo en el Salmo 41, versículo 9, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Pero sí, aunque Jesucristo no era una persona sin emociones, tampoco era guiado por ellas. Él llevó esa situación de presión a un lugar de oración y recibió fortaleza espiritual. Recibió unción para los desafíos que le esperaban. La evidencia de que su Padre respondió su oración fue evidente en cómo Él respondió en la siguiente parte de la historia. Verás, Jesucristo fue tentado en todo y sin embargo nunca pecó. Se negó a librar una batalla natural. Se negó a responder emocionalmente. Y en su lugar dijo: «Hágase tu voluntad». Él se negó a sí mismo, tomó la cruz y siguió adelante con una mentalidad espiritual. Ahora veamos el caso de Simón Pedro. En Lucas capítulo 22, versículo 45, dice así: Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ya sabes, una cosa es dormir, pero otra cosa es dormir por causa de la tristeza. Su sueño estaba impulsado por las emociones, guiado por las emociones. Él manejó esa situación de presión de una manera completamente diferente. Jesucristo había venido a él 3 veces diciéndole:
velad y orad, velad y orad, velad y orad. Tal vez para cada momento en que Simón Pedro se vería tentado a negar a Cristo. Pero Pedro perdió esa oportunidad de velar y orar para recibir fortaleza espiritual. Entonces, tal vez no habría actuado emocionalmente y comenzado a pelear la batalla equivocada. Muchos de nosotros sabemos lo que pasó después. Simón Pedro, impulsado por sus emociones naturales, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en Mateo 26:52? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús le decía a Pedro, ¿por qué estás peleando la batalla equivocada? ¿Por qué estás luchando una batalla natural? ¿No ves que tengo opciones aquí, pero elijo negarme a mí mismo y tomar la cruz para que se cumplan las Escrituras y se haga la voluntad de Dios? Porque vio la imagen desde el punto de vista de Dios, tenía una mentalidad espiritual, no conocía copa ni corona. Sin crucifixión, sin resurrección, no hay salvación para la humanidad. Jesucristo continuó alentando a Pedro a velar y orar. Fue mucho más que una conversación de advertencia, pero él no pareció entenderlo. Veamos qué pasó después. Bueno, sabemos que Jesucristo tuvo misericordia de aquel siervo y tomó la oreja y sanó la oreja de aquel siervo, obedeciendo prácticamente su propia enseñanza en Mateo capítulo 5, versículo 44, cuando dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Veamos qué le sucedió a Simón Pedro a continuación mientras vamos al libro de Lucas capítulo 22, desde el versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Wow, ¿te lo puedes imaginar? No estaba preparado espiritualmente, no estaba espiritualmente alerta, su mente estaba durmiendo y Satanás aprovechó la oportunidad para atacar. Y él incluso negó a nuestro Señor Jesucristo en su presencia, y cuando Jesús lo miró se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Esto demuestra que el costo de la desobediencia es mucho mayor que el costo de la obediencia. Sí, te costará algo negar tu carne. Obedecer a Dios al principio parece difícil hasta que nos damos cuenta de que todo lo que pide es para nuestro bien, para hacer nuestra vida plena y libre. Pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios es suficiente porque es ilimitada. Y este no fue el final de la historia de Simón Pedro.
No, muchos de nosotros conoceremos la maravillosa reincorporación cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y de hecho, esa palabra de Dios se cumplió cuando Pedro se convirtió en la roca sobre la cual se edificó esa iglesia de Dios. Y Simón Pedro más tarde se convirtió en el gran apóstol Pedro que escribió en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 8. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Wow. Ciertamente había aprendido esa lección tan importante de velar y orar, porque cuando tu mente duerme, Satanás aprovecha para atacar. Pero también humillarse bajo la poderosa mano de Dios, porque la humildad es dependencia total de nuestro Señor Jesucristo para todo. No somos fuertes en nosotros mismos, pero a medida que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos levantará. Podemos traer nuestra ansiedad, podemos traer esa situación de presión a un lugar de oración y recibir la fortaleza divina que solo Dios puede dar. Sin embargo, cuando nos permitimos estar en ese lugar de letargo espiritual, muchas veces nuestra conciencia se adormece ante la voz del Espíritu Santo y nos encontramos sin entender ni apreciar el impacto de nuestra desobediencia en nosotros mismos y hacia los demás. Ahora bien, el caso de Jonás es un buen ejemplo. Así que volvamos al Antiguo Testamento, al libro de Jonás, y veamos rápidamente cómo cayó Jonás en un sueño físico y espiritual y cómo no supo apreciar el impacto que estaba teniendo en él y sobre los demás. En Jonás capítulo 1, versículo 1 dice: Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El pecado de Jonás hizo que cayera en ese estado de sueño, pero no tenía idea de que su pecado había causado una tormenta. No apreciaba el impacto que su pecado tenía sobre sí mismo y sobre los demás. Dicen que el amor es ciego, pero específicamente es el amor a las cosas del mundo que nos ciega y nos impide comprender el impacto de nuestro pecado. El patrón de la nave tuvo que ir a Jonás y decirle: despierta e involucra a tu Dios, vela y ora. Así que finalmente vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 11. Y haced esto. Ya sabes, cuando la Biblia dice y haced esto, debes tomar nota. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño
Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pueblo de Dios, nuestras mentes deben ser disciplinadas para convertirse en nuestros siervos, no en nuestros amos. La única salida es seguir el ejemplo de Cristo, velar y orar. No hay suficiente fuerza mental, no hay suficiente fuerza física, pero tienes un amigo, el Espíritu Santo, que está dispuesto a ayudarte. Quiero que tomes este mensaje y tengas un momento de reflexión para llevar tu debilidad, tu limitación delante del Señor y pídele a nuestro Señor Jesucristo que manifieste su fortaleza en tu debilidad, porque Él está aquí para ayudarte. Simplemente haz tu parte, vela y ora. No es algo opcional para nosotros vivir bien nuestra vida cristiana. Para agradar a Dios debemos velar y orar continuamente y no ocasionalmente. Así que este mensaje te alienta ahora mismo a velar y orar, a permanecer en la fe, estar espiritualmente alerta y firme en la fe. Y al hacerlo, vencerás toda tendencia carnal y andarás como creyente en el Espíritu, en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús.